Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:27 minutos. Seguro que estos días en alguna ocasión os lo han dicho, se lo han dicho, lo han comentado en cualquier comida, cualquier encuentro, en el trabajo. ¿Qué calor está haciendo este invierno? Esto no es normal. ¿Es normal? No es normal. Está siendo un invierno especialmente caluroso. Bueno, pues si hablamos de ese calor que hace en invierno, tenemos que hablar del calentamiento global. Hoy es el tema que tratamos en nuestra Iberozona con uno de los biólogos de la Asociación Iberozoa, que es Javi Mugueta. Javier Mugueta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas y calurosas tardes. Mira, yo no sé cuántas veces lo he dicho estas semanas, Javier. Yo que casi todos los días digo, ¡ay! ¡Qué calor! Esto no es normal, a mí me da un poco de miedito. Y es que no está siendo normal este invierno. No, y no es el primer invierno que pasan cosas de estas, tampoco es la primera primavera en la que parece que va a hacer mucho más calor. Y tanto por la parte del calor como por la parte del frío extremo, si te acuerdas de hace 2 años, o hace un año, no me acuerdo, la Filomena. Sí, un año. Hace un año, ¿verdad? Sí. Que son fenómenos climáticos que cada vez tienden más a los extremos, cada vez hacen frío más fríos, con calor más calor, y esto pues nos habla un poquito de la dinámica que va tomando climáticamente la Tierra. Porque claro, no sería lo normal en esta estación. Las estaciones, ¿qué son? ¿Y qué influyen en esa temperatura, por ejemplo, que tenga que hacer en cada una de las estaciones? Claro, las estaciones al final son como paquetes climáticos que se van repitiendo recurrentemente y normalmente están controlados por variables muy macro. Están controlados pues por la distancia de la Tierra al Sol, por la inclinación del eje de rotación, por el momento de la rotación de la Tierra, por el momento traslacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que las estaciones básicamente lo que te hablan es de sobre todo de la forma en la cual la Tierra es capaz de absorber la energía que viene por parte del Sol. El Sol es la principal fuente de energía que absorbe la Tierra, y en función de la inclinación por la cual los rayos de Sol incidan en la Tierra, claro, la Tierra la absorbe y se comporta de una manera distinta. Claro, yo cuando ya me estás hablando del Sol que absorbe el calor, etcétera, etcétera, me viene efecto invernadero. ¿Esto qué es? Claro, el efecto invernadero, que además nos lo han explicado a todos muy desde pequeños para que sepamos cómo funciona y tal, y normalmente nos lo han explicado como el malo de la película, ¿no? El efecto invernadero es como una capa de gases malos, entre comillas, que están en la atmósfera y que provocan un calentamiento. ¿Cómo se produce esto? Como decía, el Sol envía energía en forma de luz hacia la Tierra. Esa luz rebota en la Tierra y vuelve a salir hacia afuera. Lo que pasa es que estos gases de efecto invernadero, el agua, el CO2, el metano, se activan, se excitan, empiezan a vibrar las moléculas de gas con la radiación infrarroja que rebota desde la Tierra. Es decir, se calientan, y al calentarse lo que provocan es un calentamiento atmosférico que aumenta la cantidad de temperatura de la Tierra. Lo que pasa es que esto no es necesariamente malo. De hecho, gracias al calentamiento global, entre comillas, la Tierra no es una bola de hielo. Históricamente, o sea, esta proporción de gases y esta atmósfera que tenemos a día de hoy no ha sido siempre así. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años, y durante todo ese tiempo ha habido varias glaciaciones. Incluso la Tierra se ha llegado a congelar en 2 ocasiones, en el criogénico, hace 700 millones de años. Entonces, claro, gracias justamente a estos gases de efecto invernadero, pues nosotros tenemos esa mantita como cuando estamos viendo una peli, y nos permite estar cómodos, y justamente nos permite tener unas condiciones operativas para la vida que permitan el desarrollo de pues toda la inmensa biodiversidad que tenemos a día de hoy. Bueno, y además, ¿cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Porque se habla mucho también de esto, ¿no? Claro, normalmente se habla del dióxido de carbono, como cuando se suele hablar de gases de efecto invernadero, pero en realidad el dióxido de carbono es un gas que no tiene un impacto tan importante en estos términos como puede ser, por ejemplo, el vapor de agua o el metano. El metano, que por ejemplo podemos encontrar el metano que se suele decir que sale de las vacas. Una gran cantidad de metano, por ejemplo, sí que lo emiten las vacas.
Es lo que se suele decir, ¿no? A la pobre se Ya. le pone San Benito a Se las le pobres suele echar la vacas. culpa, sí. Bueno, creo que todo esto, si se rompe el equilibrio, se puede llegar a catástrofes de las que ya la Tierra ha sido testigo, ¿no? Claro, exactamente. Los cambios climáticos a gran escala han ocurrido durante muchas ocasiones en la historia de la vida. De hecho, normalmente las grandes extinciones, se habla normalmente de 5 o 6 mega extinciones Mm. en escala geológica, y normalmente vienen por un cambio climático muy grande, por una gran glaciación, por un gran calentamiento. El calentamiento más importante y más agresivo del cual tenemos una referencia es el del Pérmico, hace 250 millones de años. A finales del Pérmico lo que sucede es que se produce una serie de condiciones entre las cuales está el hipervulcanismo, Sí. o sea, volcanes gigantes que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera y calientan completamente el planeta, generando un superdesierto. Y eso pues se combinó a muchas más cosas porque, por ejemplo, en ese entonces la Tierra, los continentes no estaban distribuidos como están a día de hoy. A día de hoy están relativamente separados, pero en ese momento eran el gran famoso supercontinente, Pangea, que es donde luego vinieron los dinosaurios. Entonces, lo que se generó fue un desierto gigante enorme que encima, con todo el CO2 que se estaba expulsando a través de los volcanes, fue una catástrofe de biodiversidad enorme, la más grande que ha habido en la historia, que se llevó hasta el 95% de las especies. Madre O mía. sea, fue una barbaridad. ¿Y ahora qué? ¿Somos nosotros los humanos esos volcanes para ese gran calentamiento global? ¿Somos los culpables? ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Claro, la pregunta es razonable porque dices, los peores cambios climáticos que ha habido en la historia de la Tierra no han sucedido con nosotros. Nosotros no estábamos. Entonces cabe esa pregunta, ¿somos nosotros realmente los responsables? Bueno, pues en realidad mayormente sí, si atendemos a las evidencias que nos da el tipo de CO2 que se está emitiendo a la atmósfera. No es lo mismo el CO2 que emiten los volcanes que el CO2 que emiten los seres vivos. Y el CO2 o sea, nosotros podemos identificar que el CO2 mayoritario que hay ahora mismo emitiéndose y haciendo de efecto invernadero en la atmósfera proviene de seres vivos. ¿Y qué CO2 proviene de seres vivos? El de la combustión, el de los combustibles fósiles, el del petróleo, el del carbón, el de la madera. Entonces, nosotros, a través de estas evidencias indirectas y de otras muchas, podemos llegar a la conclusión de que somos los responsables del inicio de la cadena que lleva al cambio climático, porque el cambio climático, el calentamiento global, no es una cosa que ocurre y ya está, sino que es una cadena bastante compleja. De hecho, como te decía, el CO2 no es el gas de efecto invernadero más importante, no es el que tiene más potencia, por decirlo de alguna manera, pero siempre hablamos de él porque es el iniciador del ciclo. El CO2, por ejemplo, lo que hace es que aumenta un poquito la temperatura. No es tan potente, pero lo aumenta un poquito. Ese poquito es suficiente como para que se caliente el mar, se calienten los ríos, se calienten las masas de agua y entonces se evapore el agua y se genera vapor de agua que se meta en la atmósfera. Ahora, las moléculas de vapor de agua, el H2O, sí que tiene bastante más potencia para hacer de gas de efecto invernadero. Es una manta un poquito más gruesa. Entonces eso es un bucle de realimentación positiva, que claro, un poquito de CO2 te lleva a tener más agua, pero es que el agua te lleva a que se caliente más y que haya más agua, y que haya más agua, y que haya más agua. Bueno, Javier, hoy hemos hablado de calentamiento global, esto da para largo y tendido. Hemos hablado de esos, del efecto invernadero, de los ciclos de la Tierra, de cómo a lo largo de la larga vida de la Tierra ha habido cambios, ha habido esas glaciaciones, pero también ese periodo en el Pérmico de hipervulcanismo. Hemos hablado de este primer eslabón de ese CO2 también para este nuevo cambio en el que el ser humano pues está en el centro, en el origen. Si te parece, el próximo día hablamos de los siguientes pasos. Hemos hablado de lo que desencadena, del primer eslabón de ese cambio climático, de ese calentamiento global. La próxima ocasión vamos a ir hablando del segundo, del tercero y de lo que ya se va viendo, ¿no? De los siguientes pasos que está dando ese calentamiento global, entre los que, pues no sé si ya podemos señalar lo que empezábamos hablando, ¿no? Este cambio de temperatura, por ejemplo, en una estación como es invierno. Bueno, de eso y también de las buenas noticias que existen. No es todo catástrofe. No es catastrófico. No es todo catástrofe, o sea que
hablaremos un poco de todo. Sí, es un tema que da para mucho. Bueno, pues con ese punto positivo al final nos quedamos para saber que próximamente seguiremos hablando de calentamiento global con los chicos de la asociación Iberozoa. Ya saben que cada lunes, pues temáticas muy amplias, ¿eh? Hoy estamos hablando, fíjense, del calentamiento global y en otras ocasiones hablamos pues de lombrices. Si es que esto es da para mucho. Así que muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Javier Mugueta es biólogo de Iberozoa. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Onda Cero.